Bueno, para esta segunda, digamos, orientación o introducción, algunas de las lecturas que tenemos para el teórico, eh, pensamos en dar algunas orientaciones o algunos tips en relación con el texto de Florencia Saintud, los medios y la disputa por la construcción del sentido. Como es un texto que cuando ustedes lo lean, si no lo leyeron, abarca una serie de dimensiones diferentes, hoy nos vamos a ocupar en una específicamente que tiene que ver con cómo está pensando los medios y su importancia o su relevancia en el actual proceso social. En este trabajo, la investigadora Florencia Saintud propone como una diversidad de aspectos, como les decía, o dimensiones que tenemos que tener en cuenta para pensar la progresiva centralidad que han ocupado los medios masivos de comunicación en la vida cotidiana. Si Silverton, como habíamos visto en el video anterior, nos proponía pensar a los medios como una dimensión clave en términos culturales y sociales, Saintud va a profundizar en un aspecto que, que a diferencia de Silverstone, que aparece más general, en Saintud es más fuerte, digamos, la relación de los medios con el poder y la verdad. Ahora, bueno, como les decía, para los fines de esta primera parte de la cursada vamos a hacer hincapié en esta relación medios de comunicación, poder y producción de sentidos. ¿A qué hace referencia Saintud con esta idea de que los sentidos son construidos? Bueno, ella dice que los sentidos sobre la vida social, es decir, estas ideas que de algún modo regulan nuestra práctica cotidiana, nuestro modo de pensar la realidad, esas ideas que organizan nuestro modo de entenderla, no son esenciales ni inmutables, es decir, no son de una vez y para siempre, sino que son construidos y son variables, es decir, que pueden cambiar. Por lo tanto, son históricos. Las definiciones o las ideas acerca de algo o alguien que se tiene ahora, ¿sí? Pueden cambiar en otro contexto. ¿Sí? Ahí hay una idea de construcción que tiene que ver con que los sentidos son producto de las relaciones sociales, que tiene que ver con, bueno, cómo se determinan los sentidos. Los sentidos que utilizamos, digamos, cotidianamente, con los cuales nombramos la realidad, podríamos decir, siguiendo la idea de la autora, que no serían otra cosa más que el resultado de una lucha o de una batalla en la que un grupo o una clase social logra imponer, perdón, su interpretación o su opinión por sobre otra, ¿sí? Acá hay una serie de cuestiones que no quiero pasar por alto, digamos. Lo único que mantiene estabilidad entre una significación y aquello a lo que hace referencia, es decir, entre, por ejemplo, la idea del bien asociada a ciertos valores morales o a ciertos consumos que son aceptados, a ciertas prácticas sexuales. Es decir, lo único que mantiene la estabilidad entre significado y aquello a lo que hace referencia es una relación de poder. Es decir, es a partir de una instancia de lucha en la cual los que fueron derrotados más o menos aceptan las ideas de los que ganaron esa batalla. ¿Sí? Eh, Podríamos pensar en otra metáfora. Imaginemos una especie de ring o de escenario en el cual distintos grupos, ¿sí? Desde lugares, desde posiciones diferentes, con sus creencias, sus ideas, buscan de que sus interpretaciones acerca de lo que ocurre se imponga por sobre las de los demás, ¿sí? Es una lucha, ¿sí? Y la clave es que vamos a recuperar más adelante, tiene que ver con que la interpretación que un grupo logre imponer luego de esa batalla no va a ser simplemente una opinión, sino que va a ser, o va a devenir, una opinión va a devenir verdad. Es decir, esa interpretación va a ser asumida por el resto de la sociedad, va a ser adoptada por la mayoría,
y el grupo que ganó, que salió victorioso, va a buscar que la mayoría la adopte como propia, ¿sí? Aquellas personas o aquellos grupos que no adoptan ese sentido que se vuelve dominante, generalmente son excluidos o sancionados, ¿sí? Por los otros. Incluso es una violencia o una sanción por parte de la mayoría que no es simplemente simbólica, que no se expresa, por ejemplo, en mirar mal, en insultar, sino que también esos mecanismos de exclusión, podríamos decir, son físicos. Es decir, la historia nos recuerda una y otra vez, ¿sí?, que el diferente eh, llega a ser eliminado, ¿sí? No solamente excluido simbólicamente, sino también eliminado. En estas luchas o estas batallas, ¿sí?, los medios ocupan un lugar fundamental. Pensemos que lo que decíamos acerca de Roger Silverstone, que tiene que ver con la idea de mediatización, ¿no? Habitamos sociedades donde cada una de las prácticas, de manera más o menos directa o indirecta, con mayor o menor fuerza, están atravesadas por alguna dimensión de lo que pasa por los medios masivos o lo que se interpreta desde los medios, ¿sí? Entonces, acá va a radicar digamos, el punto de vista central de la autora, que es que el poder de los medios se va a inscribir en tres cuestiones: en que son actores empresariales, en que producen interpretaciones y que han ido ocupando progresivamente un lugar más importante como instituciones legitimadoras en nuestra vida social, ¿sí? Vamos por parte, digamos. ¿Por qué esta idea de actores empresariales? Una idea bastante básica, ¿sí? Son empresas que como tales se van a inscribir en un mercado, ¿sí? En un mercado de bienes. Esos productos que se producen, que circulan, que se consumen, son noticias, interpretaciones, opiniones, contenidos que aparecen en películas, documentales, entre otros, ¿sí? Por lo tanto, cada empresa procura o pretende, ¿sí?, que su objeto sea rentable, es decir, pretende ganar dinero con la venta de ese objeto, ¿sí? Entonces se trata de vender y obtener una mejor posición frente al otro con el cual estoy compitiendo. Suele ocurrir, como en otros mercados, y esto lo va a mencionar con claridad Saintud, que se forman oligopolios, ¿sí? Una definición básica de oligopolio tiene que ver con que un conjunto de empresas, imaginemos dos o tres empresas, acuerdan precios o los mecanismos de circulación de aquello que producen y en su funcionamiento articulado, casi como un frente, ¿sí?, porque acuerdan y establecen alianzas, logran asumir una posición dominante en el mercado. Esto, sí, pensemos en algún ejemplo, esto nos lleva a pensar que al consumir distintos medios, ¿no? El zapping cuando consumimos la tele o las distintas páginas de las cuales accedemos a los informativos, eh, consumimos, le decía, en distintos medios, distintos programas, la misma opinión respecto a tal o cual hecho, ¿no? Eh, pero en todo caso, lo que ocurre no es que necesariamente esas empresas interpretan del mismo modo la realidad, sino que al asumir una posición comercial equivalente, es decir, que tienen acuerdos, les resulta conveniente, en términos de rentabilidad, decir lo mismo, ¿sí?, acerca de un hecho, interpretarlo del mismo modo. Por eso, cuando creemos que hay una diversidad de medios y de opiniones, una pluralidad infinita, si hilamos un poco más finito, empezamos a encontrar regularidades en esas opiniones eh, que son producto de acuerdos comerciales. Por lo tanto, tendríamos que empezar a cuestionar esa idea que dice que hay tantas opiniones como personas, ¿no? Quizá, ¿no?, una pregunta que nos plantea Saintut es que sería, ¿habría tantas opiniones como personas existen? ¿No? Esa es como una pregunta que deberíamos considerar. En segundo lugar, ¿sí? Eh, los medios, habíamos dicho, ocupan un lugar privilegiado en esta construcción del sentido social porque no son cualquier empresa en el sentido de que no producen
autos o zapatos o instrumentos musicales, sino va a decir la autora, producen sentido, es decir, producen ideas e interpretaciones acerca de la realidad, ¿sí? Esta realidad, no, o esta interpretación acerca de la realidad, más allá de que a veces en la práctica periodística se pueda mentir, ¿sí? No estoy diciendo nada nuevo, no significa que esa interpretación sea necesariamente una mentira, ¿sí? Sino que es una interpretación que está vinculada, como les decía, con un fin comercial o incluso con una posición política. Es un lugar político, una posición política o una experiencia de vida desde la cual uno enuncia una interpretación, ¿sí? Lo que ocurre es que desde esa particularidad desde la que lo enuncian, buscan universalizarla, ¿sí? Que esto un poco yo se los comentaba cuando hablaba de Silverstone y que si bien no vamos a entrar ahora, sí lo voy a nombrar porque lo vamos a trabajar más adelante, aparece la idea de hegemonía, ¿sí? La autora va a hablar de la idea de hegemonía. Por lo tanto, lo que se está jugando en este mercado específico de los medios de comunicación tiene que ver con que se está produciendo incesantemente interpretaciones que procuran volverse verdades y que procuran, en definitiva, orientar, regular o estructurar nuestros modos de percibir lo que acontece, ¿sí? Esta es una cualidad clave, ¿sí? Ahí vemos, va a decir la autora, que a veces los mecanismos son los que, digamos, se descontextualiza lo que opina alguien, se lo pone en otro lugar, se lo edita con tal de generar un efecto de sentido que sea contrario al que la persona buscó, digamos, estas cosas que nosotros ya estamos bastante habituados, por suerte, hemos ido adquiriendo una competencia para empezar a observar o empezar a dudar ahí donde creemos que algo está pasando, que merece que atendamos, digamos, que prestemos atención. Y en tercer lugar, tiene que ver con que, digamos, esto que les decía de la progresiva centralidad que fueron ocupando los medios en los últimos años en nuestra relación con la realidad. Ahí la autora dice que, bueno, esa progresiva participación de los medios como institución mediadora entre nosotros y la realidad tiene que ver con un contexto neoliberal, ¿sí? Que se fue imponiendo, que se fue legitimando a nivel social, que tiene que ver con que unos gobiernos, que podríamos decir con un proyecto estatal más fuerte o más relevante como manera de organizar la vida social, fueron derrotados, ¿sí? Y que ante esa derrota fue avanzando de una manera bastante feroz, ¿sí? El mercado, que lo único que busca es obtener rentabilidad de aquello que produce, ¿sí? No está buscando brindar un servicio, sino que esto es parte, digamos, digamos, la ética o la moral del mercado, digamos, producir un objeto y venderlo por sobre otra empresa. Entonces, lo que los medios buscan no tiene que ver con brindar un servicio o cumplir un derecho, sino con ofertar un producto, ¿sí? Entonces, la comunicación y la información, en lugar de ser entendido como un derecho al que toda la ciudadanía debe acceder, se empieza a convertir en un privilegio, es decir, son solo unas personas o un grupo de personas las que tienen la posibilidad de acceder y además producir información, ¿sí? Por lo tanto, en términos específicos, si la comunicación queda y la información queda en manos del mercado, un mercado que no le interesa que todos accedamos y que todas las personas puedan producir información, sino que lo que busca es que nosotros consumamos, ¿sí? Determinadas interpretaciones, si ese es el modo en que se estructura las relaciones comunicacionales en la vida social, lo que se pone en duda, ¿sí? Es la misma idea de democracia comunicacional. Si eh, no podemos acceder de forma justa y equitativa a la comunicación y a la información, ese acceso y esa participación en el mundo comunicacional, en lugar de ser un derecho, se vuelve un privilegio de unas pocas personas.
De este modo cerramos una primera parte del texto de Florencia Saintud. Vamos a retomarlo en clases posteriores, en semanas posteriores, para relacionarlo más específicamente con la idea de poder.